Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora para juntos analizar los temas periodísticos, noticiosos del país y de otras partes del mundo. COVID, 300 y tanto, sigue, 300, 400, 500, estamos en un brote, no muy violento, pero estamos en un brote y hay que prestarle atención a esa situación. Usen mascarilla. Mantengan las medidas de seguridad, no se pierde nada y se gana mucho. Se puede ganar la vida, señores, se puede ganar la vida. El tema de los supertucanos fue un tema que en esta semana ha sacudido el final de mayo, principio de junio. Es un tema que da tela por donde cortar. El tema de los supertucanos, sencillamente, las juezas del segundo o el cuarto, el tercer tribunal colegiado del Palacio de Justicia, el Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, estableció descargo total, pura y simple, porque no se aportaron las pruebas para ser condenados tanto el ex ministro de las Fuerzas, jefe de las Fuerzas Armadas y ex jefe de la Fuerza Aérea, Peña Antonio, general Peña Antonio, general retirado, el coronel Carlos Piccini y el empresario Daniel Aquino. Fueron descargados, igual que las empresas, las dos empresas que estaban implicadas en el caso. Las juezas dicen que no encontraron pruebas, que las pruebas suministradas no llevaban al soborno. No había forma de probarlo. Pero dijo una cosa muy importante. La jueza presidenta Arlene Ventura, durante la comparecencia, que es lo que más es el contrafondo del asunto. La justicia, los tribunales, los jueces, no estamos para dictar sentencias complacientes con el populismo, con lo que diga la gente, es con pruebas en los tribunales. Nosotros no estamos para complacer a nadie. Es para, sobre la base de los hechos que nos presenten, determinar si hay culpabilidad o inocencia. Y es lo que hemos decidido, más o menos. Es el contexto de lo que dijo la jueza Arlene Ventura. Y esto da mucha tela por donde cortar. Señores, en el caso de los supertucanos, ese caso comenzó en el 2016. Tiene 7 años dando vuelta en 2015 o 2016, 7 años dando vuelta en los tribunales, descargados. ¿Quién le compensa, por ejemplo, al coronel Piccini más de 1 año en prisión preventiva? ¿Quién le compensa al empresario Aquino, al ex general Peña Antonio, al ex coronel Piccini, la degradación moral, el paredón a que fueron sometidos acusados de corrupción? Porque no fue un juicio puro y simple. A ellos se les condenó en el seno de la sociedad. Se encargaron los acusadores de decir que eran unos delincuentes, ladrones, estafadores. Una jauría en las redes sociales y de comunicadores, periodistas, incluso hasta medios, que hicieron campaña en que eso había que, esa gente eran culpables, había que condenarlos. Pero los jueces decidieron que no fue así. En el caso de Brecht, otro caso emblemático de corrupción, donde también Odebrecht, igual que lo hizo la empresa Embraer de Brasil, Odebrecht admitió haber pagado sobornos en República Dominicana. Aquel aparataje del mes de mayo del 2017, presos, medidas de coerción,
el escarnio público, revisiones desde el primer biberón de leche que se tomaron aquellos 14 implicados inicialmente, de los cuales después quedaron 6, pero muchos de ellos pasaron prisión preventiva. Y el escarnio público y las revelaciones de intimidades y de sus propiedades y todo esto para tratar de sustentar esa acusación, no dieron resultado al final. Y de 14 presos, imputados en principio, quedaron 6. Y de los 6 se condenaron 2. Y a uno de esos 2 condenados no se le probó el soborno, sino que fue condenado por enriquecimiento ilícito y el caso era el soborno. Vaya usted a ver. Y el otro, que es Ángel Rondón, decía algo que tiene hasta lógica. A mí me condenaron por soborno, pero ¿dónde están los sobornados? ¿Quién ha dicho que yo los soborné? ¿Quién me acusa a mí de haber sobornado a nadie? ¿Cómo se me prueba que yo soborné a alguien? O sea, señores, es que ahí está tipificado el tema del populismo judicial y el populismo mediático versus la realidad de lo que hay que confrontar en los tribunales, de la presentación de pruebas para sustentar acusaciones, de poder demostrar con pruebas la realidad de los hechos. Es una situación altamente difícil y conflictiva, la que enfrentan la gente del PECA, la Procuraduría General de la República, que son los acusadores. Y los resultados de situaciones como esa dejan no mal parado a los acusadores, sino mal parado a que la lucha contra la corrupción y la impunidad, necesaria por demás en nuestro país, porque es un cáncer que hay que comenzar a cortar sus tentáculos y su, ¿cómo se llama? Cuando un cáncer se propaga, su metástasis. Hay que cortarlo. Cuando ocurren situaciones como esta, entonces se desdice de la realidad de esa lucha, porque entonces se interpreta, se piensa, se cree, se asume, se responde uno. ¿Por qué acusar a Sutano o a Perencejo si no habían las pruebas? Por suposiciones, por acciones políticas, por revanchismos. Vienen esos cuestionamientos en la sociedad. Y entonces las luchas contra la corrupción y la impunidad, temas bien planteados contra los que hay que luchar, quedan cojos, se caen, se desdicen. La gente no confía en ellos ni en sus resultados cuando ocurren situaciones de esta naturaleza. ¿Cuál es el trasfondo que yo veo en esto? Mucha gente está guardando prisión preventiva en lo que se producen los juicios de fondo en varios casos de corrupción en este momento. Por ejemplo, ningún juez hasta este momento se había atrevido a dictar lo que su convicción establecía. No hay culpabilidad y lo sueltan. Los de Odebrecht y los del caso Supertucanos. Ninguno se había atrevido a hacerlo por el temor al enjuiciamiento populista mediático y de grupos enquistados en luchas patrióticas como aquella Marcha Verde que surgió bajo el estandarte de una realidad, la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero que fue contaminada por la política, por el odio, por la persecución, por el morbo. Ningún juez se había atrevido hasta ahora a dictar una sentencia de esa naturaleza. Y esto puede estar abriendo las compuertas de que otros jueces también se envalentonen y actúen por su convicción y por las pruebas
y por la decisión que establece la justicia, usted es culpable o inocente porque se establece con esto que usted cometió los hechos que se le imputan. Y podemos ver en lo adelante casos que no debieron llegar a donde han llegado, de personas que pudieron estar inculpados, que pudieron estar acusados, que pudieron estar esperando juicio en sus casas como domicilio por cárcel, con impedimento de salida, con todas las restricciones, sin tener que llegar a una sentencia de cárcel adelantada. Esa es la realidad, señores. Y eso abrió inmediatamente esta sentencia un gran debate. Por un lado, comunicadores y medios que se rasgaron las vestiduras y dijeron que este sistema judicial está podrido, porque se dictó una sentencia sobre la base de la íntima convicción de los jueces que no encontraron las pruebas que se le presentaron razonables para establecer una culpabilidad. Entonces, si usted no cree, usted nada más cree en la justicia que le favorece a usted y que usted cree que es correcta y que actúa y dictamina sobre la base de lo que usted quiere, espera, presiona, demanda, exige. No. Entonces yo creo que esto puede abrir las compuertas a que muchos otros jueces digan, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si esta es la realidad. No tengo por qué temer a ese morbo y a ese populismo, a ese paredón mediático, a ese paredón de sectores y de poder que presionan sobre una situación de culpabilidad adelantada. Esa es la realidad, señores. Entonces hay que ver situaciones como esta dentro de ese trasfondo. Y luchas importantes, vuelvo y digo, trascendentes para la sociedad, para el país, para la sanidad institucional de esta nación. La lucha contra la corrupción, disminuir, cortar, extirpar ese tentáculo maligno y contra la impunidad ni se diga. Pues entonces quedan cojas cuando la gente y la sociedad ve y establece los niveles abusivos contra personas imputadas que puedan haber cometido el delito más grande del mundo. Y si es así, se le prueba, deben recibir la condena más severa. Pero no por populismo. No porque fulano me cae bien o me cae mal. No porque fulano piensa de una forma y yo de otra. No porque a fulano hay que sacarlo de juego. Y eso se ha visto mucho en República Dominicana. Un caso significativo, el caso del señor Villalona, que en Baní le dio una golpiza a una joven por el choque de una pasola en una calle de Baní a medianoche. Captado en cámara, un video que se hizo viral y que toda la sociedad repudió. El hombre huyó y fue perseguido y fue arrestado por la autoridad y llevado a la cárcel, claro. Cometió un delito, además de eso, no dio la cara. Claro, al hombre, cuando le pusieron 3 meses de coerción, se levantó medio mundo, porque este hombre, que es un monstruo, como demostró en lo que hizo, una golpiza salvaje contra una joven indefensa. Este hombre, 3 meses de coerción, pero debió meterle 18 meses y mandarlo a San Quintín, quizás, o a una cárcel de China, de esos calabozos donde torturan en China. En la China Patriota, o en la Cergástula de Cuba, de la Cuba Patriota. Pero bien, hasta ahí vamos bien. Pero cuando al señor le conocen la medida de coerción, la apelación, determinan que no tiene por qué estar en libertad y en prisión, sino que él puede ir a su juicio en libertad. Eso levantó la polvoreda de los salvadores de la patria, diciendo que esto es una barbaridad de la justicia, que cómo iba a ser, que porque la muchacha quitó la querella, porque le dieron un dinero y esto y lo otro.
Entonces, cuando se fue el juicio de fondo, simplemente lo pusieron en libertad. Prácticamente lo que se llamaba antes una pena cumplida. ¿Cuál fue su delito? Una golpiza salvaje, pero hasta dónde el alcance de lo que establece la ley establecía una sanción. A decir de los abogados expertos, él cometió un delito de agresión en la vía pública y la persona que se debía constituir en parte civil retiró la querella. Quizás porque negoció que le dieran un dinero, es posible. ¿Qué iba ella a demandar en resarcimiento? Gastos, perjuicios económicos, una demanda de que le pagara tanto, quizás él lo cumplió antes, no tuvo ninguna situación y así resolvieron el tema. Que parece ser un absurdo y que parece ser una forma de decirle a la gente, no, tú puedes golpear a cualquiera y cometer cualquier abuso de esta naturaleza, incluso porque trataban de decir que este delito era a consecuencia de violencia contra la mujer. No. Fue una mujer a la que golpeó de una forma salvaje, de una forma bruta, a una mujer indefensa. Bien. Pero no es una agresión contra la mujer por ser mujer, necesariamente. Que si hubiese sido un hombre, a lo mejor no le da, puede ser, a lo mejor le da un tiro. Entonces no podemos establecer lo que no pasó. Es la hipótesis que uno tiene. El hecho es lo que pasó. En un juicio real por agresión en la vía pública, la forma como lo hizo, 6 meses de prisión. Como mucho. Eso dicen los abogados, lo que saben. Y una multa por escándalo en la vía pública, por agresión en la vía pública. Y la parte afectada no presenta demanda civil. Pero la sociedad ha querido satanizar la justicia, que ha sido altamente vapuleada en los últimos tiempos, pero con un agravante, que ahora tratan de establecer que los jueces, muchos jueces, y que muchos fiscales vienen del gobierno anterior o tienen participación con otros estamentos políticos y quieren entonces llevar la política a la justicia. Porque lo que están ahora, los nombrados en los últimos tiempos, vinieron de Suiza, no conocen lo que es la política en República Dominicana, ni conocen a nadie, y son unos extraños. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. Permítame la pausa. El Ministerio de Salud Pública reportó este viernes 483 nuevos casos de COVID-19, el 83.4% de los cuales corresponden al Gran Santo Domingo, la provincia de La Altagracia y Santiago. Según el Boletín 806 de Salud Pública, 403 de los 483 casos fueron registrados en estas 4 demarcaciones, 190 en el Distrito Nacional, 139 en Santo Domingo, 64 en La Altagracia y 10 en Santiago, lo que equivale al 83.4% del total de nuevos contagios registrados. Fueron sumados más de 1,000 soldados de las Fuerzas Armadas repartidos en los barrios del Gran Santo Domingo y provincias del interior del país, cumpliendo con la disposición del presidente Luis Abinader de enfrentar la delincuencia. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas iniciaron la tarde de ayer los operativos conjuntos Mi País Seguro, con la finalidad de devolver la paz y la tranquilidad a los dominicanos, después de los actos delictivos que están ocurriendo a cualquier hora del día o la noche en el país. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina, señaló este viernes que desconoce si es verdad que el Ministerio Público tiene una investigación abierta en su contra, como han señalado procuradores en reiteradas ocasiones. Al ser cuestionado por la prensa, el expresidente de la República respondió: "No sé", mientras salía de manera apresurada de la Casa Nacional del PLD. Recientemente, los procuradores Wilson Camacho y Mirna Ortiz del PECCA informaron que hay una investigación en contra del expresidente de la República. El rumbo
Periodismo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horapor.hora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como le decía antes de la pausa, el mundo parece estar cambiando. La pandemia, claro, la economía, claro, el lío de China y Estados Unidos, claro, Donald Trump, claro, la violencia en Estados Unidos, claro. Pero estamos hablando de América Latina, de la política, de la visión. Ya no estamos ya en una época de guerra ideológica, pero sí como que las ideologías siguen imponiéndose. Unas ideologías un poco raras para mí. Yo me auxilio de los expertos, de los que analizan la política, de los que analizan el comportamiento de las sociedades en procesos electorales y estos cambios que va dando el mundo. Rainiero Casoni, amigo de mucho tiempo, que ha estado con nosotros varias veces aquí en Oye País, viene a ver si me puede dar luz en estas cosas que me atormentan en la cabeza. Buenas noches, Rainiero. Buenas noches, Rudy. Después de esa presentación, no sé si correr o quedarme, porque al contrario, nadie es dueño de la verdad. De no. hecho, un tema que siempre nos preocupa a nosotros como politólogos y los que hacemos ciencias sociales es que la definición de los conceptos van evolucionando conforme evoluciona también el ser humano. Entonces, lo que hoy libertad era hace 30 años, hoy no es libertad. Porque libertad hoy, vista sin tener acceso a la internet o a un celular, sí, no es libertad, sí, no puede ser libre. Entonces, es complejo. Y hablabas algo que es importante. Estamos en una época donde parece que la ideología no se debate, pero sí hay como una guerra de identidad. Sí, es decir, ¿qué soy? Sí. Y cuando vemos todo el discurso feminista, el discurso nacionalista, es más un tema de identidad lo que pareciera estar viviendo el mundo hoy. Así es, incluso el tema de las minorías sigue siendo un tema vital en nuestros países, aunque decimos que no. La discriminación sigue siendo un tema, aunque decimos, no, yo no soy una gente que discrimina. Ese maldito negro. Por Dios, como dice el chiste, tú mires, sí, por Dios. ¿Y qué estás diciendo? O sea, sí, yo odio a los racistas y a los negros. Sí, ¿no? sí. Es como una hipocresía de conjunto social. Sí, por eso, a ver, y eso es un problema asociado también a la libre información que tenemos hoy, en donde todos tenemos una capacidad de generar una opinión, donde todos podemos hablar, donde hoy mi libertad se expresa a través de las redes sociales. En democracia, válgase bien, nótese ese punto. Porque a veces criticamos, no, es que la democracia no sirve. Vete a China y vete a Rusia a ver si puedes hacer alguna crítica al gobierno. Para citar solamente dos. Solo para citar dos, ¿no? Entonces que la democracia no sirve. Lo que sí es que la democracia tiene una infección. A propósito del podcast de Democracia Infectada, que además va a haber una sorpresa pronto, así que pendiente de las redes sociales, de mis redes sociales, que vamos a hablar de esta reflexión que hacemos porque la gente hoy no se siente representada. Y el mejor caso lo estamos viviendo en Colombia. Eso, tío, ahí va. Ese caso de Colombia, a uno le ha cuadrado la cabeza. Y yo hablaba de 6 lecciones que aprender de Colombia. Lo primero, si quieres que tu mensaje llegue a todo un país, necesitas redes sociales. Necesitas manejarlo de forma efectiva. Un segundo es, no basta con tener las redes sociales. Porque hasta hace 3 meses Rodolfo Hernández hacía muy buena viralización de su mensaje, pero era cuarto.
en la campaña. O sea, la gente lo conocía, la gente sabía quién era. El viejito le decía. El viejito del TikTok. Sí. Alguien sabía quién era, pero no había sustento. Se viralizaban sus contenidos, pero no había sustento estratégico. Y todo cambia cuando incorporan a un estratega de comunicación política, que es distinto a tener un estratega de redes sociales. Porque el estratega de redes sociales hace que tu mensaje llegue. Pero el estratega de la comunicación política busca que no solo llegue, sino que conecte. Y eso fue lo que cambió con Rodolfo Hernández. Lo tercero es que la gente está cansada de lo mismo. Y no de los de siempre. Porque si no, el viejito del TikTok no pasa. No pasa. Porque si es de los de siempre, Petro tiene rato en la clase política colombiana. Se va en la primera vuelta. No. Es que ni siquiera eso. Es que Petro es parte de la clase política de Colombia. O sea, él fue alcalde de Bogotá. O sea, lo que no está cansado de lo de siempre, es de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que me vengas con el mismo discurso de siempre. Que te me quedes en una discusión estéril entre políticos. Parte de lo que le ocurrió a Fico fue quedarse en un debate ideológico con Petro y no le habló a la gente. Entonces no es lo mismo, lo que hay que evitar es lo mismo. Esto es un mensaje incluso para los políticos dominicanos, que hay varios haciendo cosas diferentes y no se parecen a lo de siempre. Un cuarto mensaje que tenemos acá, cuarta lección que aprendemos acá, es que el odio venció al amor en Colombia. Porque el discurso del odio, el discurso de revanchismo fue lo que se impuso sobre la razón. Entonces, definitivamente, más allá de un voto de convicción, hay como un voto de revanchismo que está ocurriendo. Y esto es una tendencia que está ocurriendo en América Latina. Un voto en contra de. Un voto en contra de. El quinto elemento es, pareciera, y esto es una alerta a los gobiernos que están hoy constituidos en toda América Latina, incluso en Estados Unidos, es que la crisis de la pandemia, del coronavirus, y ahora la crisis de la guerra Ucrania y Rusia, ya iba a cometer el mismo error de George Bush con el tema de Irak. Hay cosas que se pegan. Sí, hay cosas que se pegan, malas cosas que se pegan. Pero esa guerra está generando definitivamente una crisis en los gobiernos. Este es el octavo gobierno que pierde una elección presidencial. El octavo en América, el séptimo en América Latina. Caso Chile, caso Perú, caso Colombia, caso Costa Rica, caso República Dominicana, que fue el primero, Estados Unidos. Es decir, los gobiernos constituidos no están sabiendo comunicar en plena crisis. Y lo sexto, y no menos importante, es que las maquinarias políticas no son nada si no tienen elementos de convicción. Y esos elementos de convicción de la razón no es un tema monetario. No es un tema de estructura, porque puedes tener las estructuras. Fico tenía las mejores estructuras de Colombia. El Partido Liberal, que es una maquinaria potente en política. Claro. El Partido Centro Democrático, que es una maquinaria potente en política. El Partido Conservador. Claro. El Partido Cambio Radical. Y Rodolfo Hernández andaba solo con su liga de gobernantes. ¿Y qué hizo? Que la emoción, y esto es importante, convenció a la población y hubo maquinarias que no respondieron al candidato Fico, sino que terminaron movilizando a otro candidato. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, eso. ¿Qué escenario nos pinta esto? Que hay que escuchar, hay que ver las nuevas tendencias. No podemos seguir haciendo política de la misma forma que se viene haciendo. Hay que cambiar y hay que entender que ya 2 más 2 en política no es 4, porque estamos hablando de dinámicas sociales que hay que comprender y que para comprender lo que está ocurriendo en una población hay que aprender a escuchar. Basta de políticos eruditos, sabios, que me dicen lo que yo quiero hacer. Necesito a alguien que me diga, que me haga partícipe de la transformación
a la que tú quieres llegar. Y esto es un mensaje para esos candidatos que están, estos aspirantes que están dentro del PLD, para el mismo presidente Luis Abinader y para quien va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández. Tú sabes que yo escuchándote, estaba visualizando una de esas entrevistas de calle que vi en estos días a propósito de algunas quejas, alguna protesta en algún sector, alguno de estos noticiarios, no sé si era SIN o CDN, uno ve tantos noticiarios que no se acuerdan cuál lo vio, pero quería darle el crédito para que después no me digan otra cosa, pero bueno. Y entonces, pero llega tan cerca lo que tú dices, y le estaban preguntando a una persona que veía que tal cosa, porque había una protesta, y la persona decía, no, porque lo que pasa es que siempre es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, pero no me resuelven. Entonces la persona le apuntaba, bueno, pues estamos cambiando. O sea, un señor, en la calle, le dijo, pues es que estamos cambiando. Lo que está diciendo el gobierno es que los otros tienen la culpa. ¿Y para qué fue que lo nombramos a ellos? No era para que solucionaran esto. Ellos deben oír lo que nosotros queremos, no echarle la culpa a los anteriores. Era una queja, y yo me quedé en una pieza, digo, yo no había visto un hombre del pueblo decir una cosa tan contundente como esta, en pocas palabras. La sabiduría, la sabiduría popular siempre hay que escucharla. Nunca se me olvida un político venezolano que se rodeaba siempre de dirigentes sociales y cómo dentro de la sabiduría popular nos decía problemas económicos, pero que de una u otra manera eran traducidos a la población. ¿Qué quiere decir esto? Y hay que hacer una diferenciación. Qué distinto es el presidente Luis Abinader comunicando que no le está echando la culpa a los de atrás, lo están haciendo sus funcionarios. Entonces hay un divorcio entre la comunicación que está realizando el presidente con lo que están realizando los funcionarios, que lejos de convencer a la población está generando esa situación. Entonces esto es una alerta que está ocurriendo, y de hecho Miguel Vargas hacía una crítica pertinente, pero es que quizás no está entendiendo lo que quiere hacer el presidente Abinader. Él decía que el gobierno da un paso para adelante y dos para atrás cuando la población se manifiesta. ¿Está escuchando? Sí. O sea, lo que te quiere decir es que está escuchando a la gente. Sí, claro. Ah, no quieres esto, no te preocupes, vamos a hacer esto. Que no es un diálogo formal, que no es un diálogo establecido, es verdad. Pero es un diálogo. Y es parte del ejercicio de comunicar, que es distinto a informar. Dos cosas diferentes. Y aquí por eso digo, más de lo mismo. Igual que informar a propaganda. Exacto, y cuidado, que también está esa diferenciación. Yo no tengo dudas, por ejemplo, la valoración del mismo personaje, de Miguel Vargas como canciller, fue un buen canciller, pero todo fue información. La gente no entendió lo que estaba haciendo. La gente no supo qué realmente estaba haciendo, porque solo se quedó en información y propaganda. ¿Pero qué hizo Miguel Vargas? Es lo que pudiera estar pensando la gente. O sea, pongo este ejemplo, y me disculpa el amigo Miguel, pero es que pongo este ejemplo como el ejemplo del cansancio de más de lo mismo, para cambiar a eso diferente que quiere la población hoy. Eso que lo hace humano y cercano. Eso es lo que está buscando el ciudadano latinoamericano. Y realista sobre sus problemas. Y el que va a resolver sus Porque problemas. tú ves una cosa, el problema mío es el más grande del mundo. Yo no sé el tuyo. Y tú dirás, si mi problema fuera el que tiene Rudy, pues yo sería feliz, porque el mío sí es serio. O sea, entonces hay que verlo dentro de ese contexto, cómo hilvanar lo que la gente necesita, quiere, pide, exige, demanda a sus gobernantes. Yo te puse ahí para eso. Es lo que la gente piensa. Y es parte también de sembrar la democracia, porque no por ser gobernante tiene la capacidad de resolver todo. No, está claro, está claro. No lo sé si lo tenemos claro. Yo digo que no lo sé si lo tenemos claro porque a veces llegamos con esa ilusión. Y de hecho, el mejor ejemplo de que el gobernante puede resolverlo todo lo tenemos en las elecciones del 2020, donde la gente no sabía quién era el senador al que estaba votando, y eso lo vemos en las encuestas hoy. Sí. ¿Quién es el senador de tal provincia, o el senador de tal provincia, o el senador de tal provincia? No lo conocen. Pero votaron por él. ¿Por qué? Porque votaron con la esperanza de una persona que podía resolver todo. Sí.
Entonces, por eso digo... Ahí tú hablabas ese es casi lo que tú decías ahorita, el voto en contra. Que también es el voto en Sí. contra, ¿no? El voto de revancha, pero más allá del voto de revancha es también el voto también de la esperanza, ¿no? O sea, si tú vas a gobernar, gobierna con todo, pero resuélveme. Sí. Entonces, por eso te decía, sembrar la democracia implica más allá de decirle qué es el voto, sino también para qué sirve el gobierno. Y eso no dudo que tengamos claridad de eso. Cuando tú llegas a una comunidad que dice, pero es que tú me abandonaste, mira esta calle, mira esto. Pero resulta que el presupuesto es limitado. Y eso ocurre con las alcaldías sobre todo, que las alcaldías no tienen grandes competencias, no tienen grandes presupuestos para poder resolver, y cuando llegan a la comunidad no saben qué hacer más allá de recolección de desechos sólidos, algunos remozamientos, y algo que es muy típico en Latinoamérica es la caja de muertos para resolver eso, o las ayudas para la medicina. Así es. Pero mira, en estos días ha pasado un hecho interesante, en esa misma tónica. Es que cuando tú vas hablando yo voy conectando con episodios, y en esa misma tónica, que es el caso de la delincuencia, la violencia callejera, la criminalidad en República Dominicana. Bien, el gobierno comenzó un plan en junio del año pasado, otro barrio seguro dentro de todos los barrios seguros que han habido, con diferentes nombres, Ciudadana, qué sé yo qué cosa, en mi país, lo que tú quieras. Acabar con la delincuencia o frenar la delincuencia, frenar esos picos de la delincuencia. Bien, comenzó el programa en Cristo Rey y después recolectamos, ya más nunca se habló de cuántas almas están recolectando. La primera vez, 52, que se ve, eso pasó en la historia. Bueno, bien, que vamos para otro barrio, para otro barrio, para otro barrio. El Listín Diario publica este lunes de esta semana, una información y le pone barrio por barrio donde ha pasado barrio seguro y donde la delincuencia está igual o peor. Y el ministro dijo, todos los barrios que hemos intervenido, allá no hay delincuencia. Nosotros estamos en otros barrios, entonces en otros barrios que se ve. No digas eso, por favor, porque la gente lo toma y no se siente bien, porque se siente, no me está resolviendo mi problema. El problema, decía una viejita en estos días, oye esto, Reiniro, para que tú veas, yo cito, porque a mí me gusta ver esas cosas. Que los apagones, que cómo la está molestando, dice una señora, dígame usted, si me meto en mi casa, no me puedo acostar porque el calor del techo, y no tengo un abaniquito porque no hay luz, me cocino ahí adentro. No puedo salir a la puerta de la casa a coger un poco de fresco a las 7, a las 8 de la noche porque ya andan los muchachos robándole todo a uno, hasta un vaso, dijo ella, hasta un vaso de café que tenga en la mano me lo llevan. Entonces, ¿qué usted quiere que haga? Entonces, tú te encuentras un ministro que dice, bueno, los apagones están resueltos, eso no hay ningún problema, ya eso. Entonces, la gente dice, ¿cómo que tú me resuelves? Yo no puedo dormir, no puedo estar en la puerta de la casa, los mosquitos me están acabando, estoy aterrorizado. ¿Cómo tú enfrentas eso? Y eso son cosas del pueblo, que lo dice el pueblo. Y ahí es donde yo he venido aseverando que a veces al presidente Abinader parece que lo dejan solo. Y fíjate que lo importante de la comunicación. Hace como un año y medio, escuchaban una entrevista a un alto funcionario decir que no tenían el presupuesto suficiente en seguridad. Le estás diciendo a la delincuencia que no tengo presupuesto. No tengo gente, no tengo casa. Porque el que piense que la delincuencia es bruta o acéfala y no piensa, por el contrario, tú sabes lo difícil que es cometer cualquier tipo de delito, de atraco, y salir ileso. O sea, eso implica pensar, ver cómo hacer, qué hago aquí, cómo lo hago aquí, o una capacidad de reacción rápida, ¿no? Lo segundo es lo que tú acabas de decir. ¿Dónde están las cifras? Y cuando tienes un incremento, justo ayer colocaba un tuit, a propósito de la multiplicación de videos virales de asaltos que están ocurriendo, no hay una respuesta oficial de parte del Ministerio o de la Policía Nacional para decir, estos son los asaltos, aumentó. En estos lugares, pero ya tenemos conocimiento y vamos para allá. Eso no ha habido. No.
Entonces, al no existir una respuesta, ese vacío institucional lo llenan los medios de comunicación con mayor información de atracos que van ocurriendo y puede ser, no lo sé, que no haya tanta inseguridad, pero la percepción aumenta por la ausencia de vocería. Que yo discutía con un oficial policial, amigo mío, y me decía, es que ustedes los periodistas hablan de percepción. Eso no se puede llevar a la percepción. Sí, la percepción es que cuando mi esposa llega al salón de belleza, a ponerte un ejemplo, se lo dije así mismo, es un salón de belleza y hay 14 damas más que viven en diferentes, o en la misma zona, y alguien dice, ¿supiste que atracaron a Rudy González cuando iba saliendo ahí en su casa? Sí, pues mira, lo mismo le pasó a Rainiero, pues lo mismo, y fue peor, porque entonces esto se convierte, y cuando tú sales de ese salón, tú sales mirando para los lados, porque tú eres la próxima víctima, entonces ahí se genera la percepción, dentro de una realidad que se convierte en la multiplicidad del boca a boca, porque no hay una información oficial. Y esa percepción se traduce en impopularidad. Ah, no, claro, no me resuelven. Entonces, eso por otro lado. Y además, y hablabas otra vez de los voceros de la electricidad, y justamente los voceros de la electricidad son los que andan, pareciera que no tienen una línea comunicacional oficial, sino dicen todo lo contrario a donde está la solución, o no informan de manera adecuada lo que está ocurriendo. Pero decir que los apagones se resolvieron no era real. Claro, por ejemplo, lo que pasó con el caso de Punta Catalina. Salió en marzo para una reparación, para un mantenimiento de 10 días, y el ministro dice la semana antepasada que eso va a durar hasta por lo menos el 30 de mayo. Entonces los 10 días se convirtieron en 3 meses. Y explícame qué pasó. Y no, Digo, ¿tú me entiendes? Explícame qué pasó, porque la gente sabe contar. entonces, ahí es donde empieza la gente a dudar de la democracia, porque siente que quienes llegan no satisfacen las necesidades de la población. Vamos a hablar, te quería preguntar algo. En el panorama latinoamericano, caso Castillo, Pedro Castillo, caso Gabriel Boric, caso, ahora lo que se vislumbraba con Petro. Alberto Fernández, podemos ponerlo también. Sí, con Petro estoy hablando, porque me voy a dirigir a esos nuevos populistas de izquierda. O sea, estamos, que te hablaba en principio de que las ideologías aparentemente no están, pero se usan para posicionar situaciones. Entonces, estamos construyendo nueva vez un eje del mal, como le decíamos, como le comentábamos antes, cuando estaba Ecuador, cuando estaba Venezuela, cuando estaba Bolivia, cuando estaba Argentina, cuando estaba el famoso eje del mal con Nicaragua y Cuba. Y Venezuela no ha dejado de estarlo. No, pero eso ya como un mal necesario, diría yo. Pero, a ver, con el caso Boric y Pedro Castillo llegaron con... Primero, Pedro Castillo llegó con una situación bastante incómoda, no logró satisfacer, digamos, el electorado del electorado peruano, por supuesto, y ese sistema de partidos que está colapsado, que no existe, que el sistema institucional hoy destituye a presidentes como uno se cambia ropa prácticamente, sí. O sea, porque si estamos hablando de una frecuencia que en menos de un año hubo 4 o 5 presidentes. Sí. Entonces eso es muy, muy delicado. Un golpe de estados democráticos, por así decirlo. No lo sé, no lo sé, pero autorizado por el Congreso y por todas las cosas impresionantes. Es que las instituciones no son negativas siempre y cuando correspondan a hechos concretos. Pero ¿cuál fue el hecho concreto? Lo que habría que preguntarse en el caso peruano, porque además ninguno de ellos está enjuiciado ni preso, y eso también implica muchas cosas. Pero yéndonos al caso de Pedro Castillo, llegó bajo esa situación, sin la mayoría en el Congreso, definitivamente es complejo gobernar ante esa situación, pero sin un programa de gobierno establecido y con promesas que no pueden cumplir. Lo mismo le está ocurriendo a Gabriel Boric. Gabriel Boric llega con una promesa de cambio y cuando se entiende que tiene un presupuesto, que no es lo mismo estar en oposición que estar en el gobierno. Y ahí el gran daño que ocurre en la democracia es justamente cuando existe oposición irresponsable, cuando se rompe incluso el pacto no escrito de la democracia, correcto, que es el respeto a las instituciones. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, tanto en Chile como en Perú. Y lo mismo está ocurriendo en el caso de Argentina con Alberto Fernández, que no ha logrado tener un liderazgo sólido, firme,
y los conflictos internos entre el presidente y la vicepresidenta se hace sentir. La vicepresidenta que fue presidenta. Que fue presidenta. Y más allá de la conformación del eje del mal, yo diría es la conformación de gobiernos que definitivamente están cansados de lo mismo, que quieren probar con algo nuevo, porque Boric no es lo mismo a Bachelet, Pedro Castillo no es lo mismo a Ollanta Humala. Y más allá de eso, Petro tampoco es lo mismo que Maduro, pero es muy cercano. Y que si hay algo que ha ocurrido en América Latina por la composición de nuestra historia es que la izquierda es solidaria entre sí, sin importar si seas un ladrón, sin importar si eres un violador, sin importar... No, eso no les importa. Lo que importa es la solidaridad de la ideología por encima de los hechos que transcurren. Y eso es lo que ha ocurrido mucho con Venezuela. Pero Lula sigue apoyando. Y ahí anda Lula. Lula apoya, por ejemplo, a Daniel Ortega, aunque lo critique a veces, pero dice que es de él y está en tendencia con él. Entonces, definitivamente, esa solidaridad de la izquierda que lejos de sumarle lo que hace es restarle, pero esa búsqueda de conformar un bloque que los haga ver poderosos ante una potencia como los Estados Unidos, que poco le presta atención a estas circunstancias, y la mejor muestra es cómo los Estados Unidos, ante una crisis energética, ya negocia con Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que definitivamente el bloque de la izquierda no sirve de nada, solo sirve para solidaridad y enlodarse a veces, porque no es fácil tomarse una foto con Daniel Ortega o con Nicolás Maduro para decir que estoy. Pero, digamos, es lo que hay en términos concretos. Vemos cómo se normaliza el caso de Venezuela. Lo que quiere decir también con esto es que esa búsqueda a veces de la ciudadanía por cambios también terminan traducidos en un sistema autoritario que no necesariamente es de izquierda, como el caso de Nayib Bukele en El Salvador, como el caso de Orbán en Hungría, el caso de Erdogan en Turquía. Lo que quiere decir es que el agotamiento del modelo democrático, que no hay otro mejor modelo que ese para convivir en ciudadanía, en libertad. Y alguien me dice, pero si, yo le decía a alguien, si no es democracia, ¿qué? Me decía, no, un modelo como el chino. Y yo, ok. No, pero mira cómo ha salido tanta gente de la pobreza. Y yo, ajá. Mira cómo todo el mundo vive bien. Y yo, ajá. ¿Tú has ido a China? ¿Conoces realmente la vida en China? ¿Conoces al doctor Li Wenliang, el doctor que denunció que había el COVID, que fue preso, tuvo que borrar el tweet a través de la red social que lo hizo público y tuvo que decir que era mentira para que 20 días después por fin el gobierno chino lo reconociera y 5 días después murió este doctor? Sí. Entonces, ¿de qué te sirve la libertad que cuando toques, digamos, de qué te sirve vivir bajo este tipo de régimen que cuando te toque o toques algunos intereses de las grandes cúpulas, termines tú preso, perseguido, digamos, quebrado económicamente, porque simplemente no son regímenes de libertad? Porque si vives hoy en Rusia y quieres buscar en los buscadores que te permite el gobierno ruso cómo está la guerra en Ucrania, te dicen que están ganando, que les va súper bien. No, que además es Ucrania y toda OTAN la que está provocando esto. No, que ya la guerra terminó, que lo que están diciendo son otras cosas, se están recogiendo los escombros. Exacto. Entonces, definitivamente, la democracia es el mejor modelo, que hay que rescatarla, que hay que seguir, y bueno, es parte del debate de cómo hacer mejor sistema. Y lo único que sirve para esto es que la ciudadanía también entienda para qué sirve los gobiernos, qué tienen que hacer los gobiernos y exija mejor a sus gobernantes. Y los gobernantes tienen que aprender que se pasó la era de que llegaste al gobierno, llegaste al poder, porque el poder no se ejerce en democracia, hoy se comunica. Así es. Cumbre de las Américas, no puedo dejar de mencionarlo antes de que terminemos. Digamos, para empezar, el problema de Biden consigo mismo, de la popularidad y las repercusiones que pueden tener cualquier tipo de movimiento. Qué difícil, porque estás llegando a unos acuerdos con Venezuela, con Cuba, pero que no los vas a poder invitar o que no los deberías invitar porque sería normalizar del todo. Sí.
¿Y cuál será el propósito realmente de esta cumbre cuando dices defender la democracia, pero tienes unos acuerdos bajo la mesa? Entonces, ¿cuál será el propósito? Es lo que no queda claro en esta convocatoria. Es que no está claro. Antes sí, la del año pasado fue espectacular. Claro, el tema era la libertad, la democracia, en un contexto en el que Estados Unidos, siendo el farol de la libertad, no por su ejemplo de acción interno, sino más por la proyección de lo que decía hacer, hizo que fuera una reflexión sobre la democracia. Pero ¿cuál es el objetivo en este caso? ¿Qué va a lograr? Cuando además el debate internacional es democracia versus autoritarismo, con el caso Ucrania y el caso Rusia, Sí. en el que Zelensky maravillosamente ha hecho una muy buena comunicación política, ha sido su mejor arma. No, en la actuación. Para ponerlo La mejor actuación. No, dentro de su esquema, ¿verdad? Pero además ha movilizado poblaciones que no son de él. Claro. O sea, ha logrado movilizar en Europa y ha movilizado en Estados Unidos con mensajes concretos, precisos, a favor de que lo defiendan. Claro. Entonces, en ese contexto del Cumbre de las Américas, ¿qué nos va a dejar? Esas son las preguntas que quedaría y todo va a estar definido a quienes estén invitados y cuáles van a ser esas conclusiones. ¿Y cuáles van? ¿Y cuáles van? A final de cuentas. No te mandan un canciller. Exactamente. Y ahí tienes, por ejemplo, el caso de Andrés Manuel López Obrador. En un contexto en que internamente hay muchas pugnas, donde no tiene el control del poder legislativo, digamos, con reformas que no han pasado, pero donde además se está buscando la manera, se percibe todavía esta intención de querer buscar la reelección modificando, cosas que no creo que pase. Sí. Pero hay una intencionalidad donde además el sistema de partidos que estaba establecido está tratando de sobrevivir. Yo digo algo que en política nadie muere si mantiene presencia. Porque la presencia te da vida y en el momento en que logres conectar causas con una buena comunicación vuelve a subir. Sí. Es el mejor ejemplo, que en paz descanse, Alan García, presidente en el 88, volvió a ser presidente en el 2006. Y el mejor caso también es Leonel Fernández. ¿Quién pensaba que Leonel iba, después de la derrota en las primarias con Gonzalo y luego de salir tercero en el año 2020, hoy las encuestas lo dan como un sólido segundo lugar? Que quienes me digan a mí, no, eso ya está establecido para el 2024, le diría, todavía hay 2 años por delante, aproximadamente 700 y algo más de días en la que todavía hay mucha tela que cortar para poder definir que hay un candidato para segunda vuelta, o los 2 candidatos para segunda vuelta, y si es que hay segunda vuelta. Entonces, en política nadie muere si mantiene presencia. Esa es una de las mejores definiciones. Gracias, Reiniero, gracias por estar con Rudy. Nosotros. Qué buen conversatorio. Espero que lo haya disfrutado como yo lo he disfrutado. Lo disfruté. También. Y tú sabes que estos son las peñas, como dicen Sí, acá. esta es una peña. Estas son peñas donde uno construye conceptos y análisis. Son escenarios que están allí donde hay que aprender, donde hay que escuchar. Y lo mejor... Mira, hay una mejor definición de lo que debe hacer el político. Lo hizo un consultor amigo que se llama Orlando Goncalves, que decía, no en vano, el ser humano tiene 2 orejas, 2 ojos y una sola boca. Habla y siente más al pueblo y calla menos. Lo que tú decías, y calla más, mejor dicho. Lo que tú decías que yo comparto. Yo no tengo toda la verdad, pero tengo la mía. Gracias de nuevo, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Reiniero. Yo siempre digo Reiniero Casoni. Raniero. Sí, la primera ahí. Raniero Casoni, consultor, politólogo, un estudioso de la política y de la sociedad latinoamericana y del mundo y de la sociedad incluso de República Dominicana. Para mí ha sido un conversatorio muy interesante, muy edificante y espero que ustedes lo hayan disfrutado también. Permítanme la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El presidente colombiano Iván Duque anunció este viernes la captura de todos los presuntos involucrados en la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pesci, asesinado en mayo pasado durante un viaje a Colombia. En una operación compartida de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la colaboración de las autoridades paraguayas, hemos capturado a todos los presuntos involucrados, incluyendo el autor material del asesinato del fiscal Marcelo Pesci, informó el presidente desde Washington. Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a aludir este viernes a las elecciones de octubre en tono bélico y aseguró que si es preciso irá a la guerra para defender la libertad de la sociedad frente a la amenaza de la izquierda. Todos tenemos un compromiso con Brasil, no solo los militares que juraron defender la patria con su propia vida, y no podemos dejar que Brasil siga el camino de otros países de Sudamérica. En ese marco, Bolsonaro, en aparente alusión al favoritismo que todas las encuestas le otorgan al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para los comicios de octubre, afirmó que hoy en Brasil existe otro tipo de ladrón que quiere robar la libertad de la sociedad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió a legisladores que aprueben prohibir la venta a particulares de armas de asalto y cargadores de alta capacidad para ayudar a frenar los tiroteos masivos que asolan el país. ¿Cuántas matanzas más estamos dispuestos a aceptar?, preguntó Biden en un discurso por televisión. Biden calificó de inconcebible la negativa de la mayoría de los senadores republicanos. Es hora de que el Senado haga algo, y añadió que los congresistas no pueden fallarle otra vez al pueblo estadounidense. Gracias por su compañía en esta hora, gracias por su compañía a lo largo de esta semana. Yo soy Rudy González. Ya la semana que viene hablaremos de estos y otros temas de interés nacional. Pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes aquí en Colorvisión.